4 títulos mundiales, 99 peleas profesionales, el primer mexicano campeón de la Federación Internacional de Boxeo, y un hombre entrando al ring vestido de novia, mientras todos los demás campeones perseguían la grandeza con disciplina militar, sudor y sacrificio absoluto. Lo que nadie logró entender en su momento es que Jorge Páez nunca quiso ser el mejor boxeador del mundo. Quiso ser libre. Y esa elección le costó todo. Su nombre completo es Jorge Adolfo Páez Febles. Maromero para el mundo del boxeo, el payaso del ring, el acróbata que hacía piruetas antes de noquear a sus rivales, el showman que convirtió cada pelea en un espectáculo de circo. Y lo que vas a descubrir aquí no es la típica historia de ascenso y caída de un campeón. Es la historia de un hombre que renunció conscientemente a algo que miles de millones de personas persiguen durante toda su vida. Un hombre que pudo haber sido mucho más grande de lo que fue, pero que eligió otra cosa, y pagó el precio de esa elección sin arrepentimientos. En los próximos minutos vas a entender 4 cosas que nadie nunca te explicó sobre Jorge Páez. Primera revelación. ¿Por qué el boxeador más talentoso de su generación decidió bailar breakdance antes de las peleas en lugar de entrenar como un obsesivo? La decisión que tomó a los 23 años y que definió todo el resto de su vida. Segunda revelación. El momento exacto en el que pudo haberse convertido en una leyenda absoluta del boxeo. La pelea que ganó, el título que defendió 9 veces consecutivas, y por qué decidió que eso no era lo suficientemente importante como para dedicarle la vida entera. Tercera revelación. Lo que realmente ocurrió cuando perdió todo el dinero que ganó. No fue ignorancia, no fue estupidez, fue algo mucho más profundo, que tiene que ver con la forma en que entiende la vida y lo que realmente importa. Cuarta revelación. ¿Por qué hoy, a los 59 años, predica en las calles de Las Vegas como testigo de Jehová? La respuesta te va a incomodar, porque cuestiona todo lo que crees sobre el éxito, la fama y la realización personal. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Pero antes, necesitas entender de dónde viene este hombre. Porque para comprender por qué alguien renuncia a la gloria, primero necesitas saber lo que es crecer sin nada y descubrir que tienes un don capaz de cambiarlo todo. Jorge Adolfo Páez Febles nació en 1965 en la ciudad de Mexicali, Baja California. Pero no nació en un hospital, ni en una habitación blanca llena de médicos apresurados. Jorge nació en un circo, de forma literal, bajo una lona vieja, rasgada por el tiempo, mientras el olor a aserrín se mezclaba con estiércol de caballo y el sudor de los artistas que vivían allí. Dentro de la carpa, una mujer gritaba de dolor. Era su madre. Afuera, los payasos seguían con su rutina, provocando risas en un público que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo a pocos metros del escenario. No era metáfora, no era exageración poética. Mientras el espectáculo continuaba, Jorge llegaba al mundo. Quien asistió al parto fue su abuela, una mujer fuerte, acostumbrada a la vida itinerante, que sostuvo a su nieto por primera vez, sin médicos, sin comodidades, solo con coraje y experiencia. Ahí comenzaba una historia que jamás sería común. Jorge creció rodeado de acróbatas, malabaristas, trapecistas y payasos. Para él, el circo no era un lugar que se visitaba, era su casa. La familia no iba al circo los fines de semana, la familia era el circo. Dormían en remolques sencillos, comían juntos, viajaban juntos y sobrevivían juntos. Desde muy pequeño, el cuerpo de Jorge aprendió cosas que otros niños nunca aprenden. A los 5 años ya caminaba sobre cuerda floja, hacía piruetas improvisadas, caía de espaldas sin lastimarse y aprendía a controlar su cuerpo en el aire como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Pero la vida en el circo no era solo magia. Había problemas reales. Personas se colaban sin pagar, robaban el poco dinero que la familia lograba reunir. El tío Heriberto Febles Olvera tenía una solución directa. Cuando alguien entraba sin permiso, llamaba a su sobrino. Jorge, tú te encargas. Sácalo de aquí. Jorge tenía apenas 7 años, pesaba alrededor de 30 kilos, y su trabajo era expulsar intrusos a golpes. No había clases, no había reglas. Era puño, empujón y valentía. Así aprendió a pelear. No en un gimnasio, no con un entrenador certificado, sino protegiendo la lona que era el techo de su familia. Fue ahí donde se formó algo esencial.
Jorge nunca vio la pelea como un deporte puro. Para él, todo era espectáculo. Una pelea sin emoción era como un circo sin payasos. Tal vez correcta en lo técnico, pero vacía. Esa idea lo acompañaría siempre, incluso cuando el circo se volvió demasiado pequeño para el niño que había aprendido a caer sonriendo. Y mientras el público aplaudía afuera, Jorge crecía ahí dentro, sin saber que ese nacimiento improvisado ya había decidido mucho del hombre en el que se convertiría. Cuando Jorge tenía 14 años, el circo ya no alcanzaba para cubrir todos los gastos. Las funciones eran cada vez más pequeñas y el dinero siempre faltaba. Fue entonces cuando su tío Heriberto tomó una decisión práctica. Lo llevó a un gimnasio de boxeo en Mexicali. No porque creyera que su sobrino era especial, no porque viera un futuro brillante, simplemente porque necesitaban dinero. «Puedes ganar algo peleando», le dijo, «pero si vas a hacerlo, tienes que entrenar en serio». Jorge aceptó sin hacer preguntas. No soñaba con cinturones ni con fama. Para él pelear era solo otra forma de subirse a un escenario. Durante 3 meses entrenó con una disciplina que sorprendió a todos. Llegaba al gimnasio a las 5 de la mañana, corría 10 kilómetros diarios, golpeaba el saco hasta que los nudillos se abrían y las vendas se manchaban. No se quejaba, no pedía descanso. El dolor no le era extraño, había aprendido a caer desde niño. Su primera pelea amateur fue en un torneo local, un combate sencillo, sin cámaras ni luces. Ganó por nocaut en el primer alzado. Cuando sonó la campana final, todos esperaban lo normal. Brazos en alto, sonrisa rígida, agradecimientos. Pero Jorge hizo otra cosa. Dio una pirueta perfecta en medio del ring, una maroma limpia, precisa, como si estuviera sobre la arena del circo. El público enloqueció. Nadie había visto algo así. El árbitro no supo cómo reaccionar. Su rival lo miró confundido, sin entender si aquello era burla o locura. Después de la pelea, su tío le preguntó por qué había hecho eso. Jorge respondió sin pensar: «Porque soy del circo. Yo no solo gano, yo entretengo». Ese día nació el maromero. El 6 de noviembre de 1984, en San Luis Río Colorado, Sonora, Jorge debutó como profesional. Tenía 19 años. Su rival fue Efrén Tineo. Ganó por nocaut técnico en el tercer alzado. Al terminar, volvió a hacer su maroma. El público se levantó de sus asientos y aplaudió de pie. Los siguientes 3 años fueron un torbellino. Pelea tras pelea, victoria tras victoria. No ganaba por técnica perfecta ni por estrategia fría. Ganaba por el show. Empezó a hacer cosas que nadie hacía. Entraba al ring bailando breakdance. Se rapaba el cabello con dibujos imposibles. Escribía palabras en la nuca. Usaba símbolos, figuras, mensajes. Sus vestuarios eran otro espectáculo. Una noche apareció vestido de Superman, otra de payaso, otra con un traje lleno de luces como torero. Los promotores lo odiaban, decían que no se tomaba el boxeo en serio. Los aficionados lo adoraban, decían que entendía algo que otros no. Detrás del show había un peleador real, con reflejos de acróbata, con un sentido del tiempo casi perfecto. Esquivaba golpes como si su cuerpo fuera de goma. Su golpe favorito era el bolo punch, un gancho en espiral que casi nadie sabía lanzar. Lo había aprendido viendo viejos videos y lo perfeccionó solo, de noche en el circo, cuando nadie miraba. Había algo hipnótico en la forma en que Jorge se movía sobre el ring. No parecía un boxeador común. Sus pasos recordaban a un acróbata, sus giros a un bailarín. Para él, la lona del cuadrilátero era la misma lona del circo donde había crecido. Cada pelea era una función más, un nuevo espectáculo frente a un público que esperaba algo distinto. Los entrenadores lo notaron desde el principio. Maromero no entrenaba como los demás. Mientras otros boxeadores corrían 20 kilómetros al amanecer, él corría 5 y luego se ponía a practicar acrobacias. Mientras sus compañeros golpeaban el saco durante horas, él se detenía antes y comenzaba a bailar, a estirarse, a jugar con el equilibrio. Eso desesperaba a todos. Le repetían una y otra vez que así no se llega lejos, que si quería ser campeón mundial debía sacrificarse más, que el boxeo exigía disciplina total, que no había espacio para el juego ni para la improvisación. Jorge escuchaba, asentía y luego hacía exactamente lo que quería. «No quiero ser campeón mundial», respondía muchas veces. «Quiero divertirme». No era del todo verdad. En el fondo sí quería ser campeón, pero no a cualquier precio. Ese precio tenía un nombre muy claro para él: libertad. A los 20 años, Jorge entendió algo que la mayoría nunca llega a comprender. El éxito que te quita la libertad no es éxito,
es una prisión decorada con trofeos, y él no estaba dispuesto a vivir encerrado, ni siquiera en una caja de oro. Ni los entrenadores ni su propia familia lograban entenderlo. Le decían que podía ser como Julio César Chávez, que tenía talento de sobra, que solo necesitaba tomárselo en serio. Pero Maromero conocía el costo de ese camino. Chávez se entrenaba como un soldado. Se levantaba temprano todos los días, seguía una dieta estricta, no bebía, no salía, no descansaba. Vivía para el boxeo. Ganó más de 100 peleas y se convirtió en leyenda. Una vez Jorge le hizo una pregunta sencilla: ¿qué haces cuando no peleas? Chávez respondió que entrenaba. Y cuando no entrenas, insistió Jorge. Chávez dijo que pensaba en entrenar. Esa conversación confirmó todo. Ese camino no era para él. Para ser el mejor, había que convertirse en el boxeo mismo. Y Jorge no quería dejar de ser Jorge. No quería dejar de ser el niño del circo que hacía maromas y reía después de caer. Esa fue la primera gran revelación de su vida. Una decisión que lo acompañaría siempre, en cada entrenamiento que acortó, en cada fiesta a la que fue cuando debía descansar, en cada ocasión en la que eligió bailar en lugar de correr. Los críticos no lo perdonaron. Dijeron que desperdiciaba su talento, que no respetaba el deporte, que podría haber sido mucho más grande. Y tenían razón. Maromero no quería ser grande en el sentido tradicional. Quería ser libre. El problema era que esas dos cosas casi nunca van juntas. Y muy pronto Jorge tendría la oportunidad de comprobarlo en el escenario más grande de todos. El 4 de agosto de 1988, la Plaza de Toros Calafia, en Mexicali, estaba llena. No era una noche cualquiera. Para Jorge Maromero Páez, era la pelea más importante de su vida. Frente a él estaba Calvin Grove, campeón mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Estadounidense, 32 años, experiencia brutal y favorito absoluto. Jorge tenía 22 años, 35 peleas profesionales, 33 victorias. Aquella noche no se disputaba solo un cinturón. Era la última pelea por un título mundial pactada a 15 rounds. Después de esa función, las reglas cambiarían para siempre. Maromero llegó al ring fiel a su estilo, cabello completamente rapado. En la nuca llevaba escrita una sola palabra: México. Antes de que sonara la campana, bailó hip hop durante 3 minutos, ignorando miradas y críticas. Grove lo observó con desprecio. Para él, aquello era una falta de respeto. Pensó que su rival no entendía dónde estaba parado. Los primeros 14 rounds fueron una tortura. Grove dominó con experiencia y fuerza. Maromero sangraba de la ceja, tenía un ojo casi cerrado. Los golpes acumulados se notaban en cada respiración. Las tarjetas de los jueces eran claras. Jorge iba perdiendo la pelea. El público lo sabía. Su esquina lo sabía. Él también. Llegó el round 15, el último. 3 minutos para cambiar una vida entera. Maromero salió al ring como si nunca hubiera peleado 14 asaltos. Ligero, rápido, sonriendo. En el primer minuto conectó su golpe favorito. El bolo punch salió limpio y preciso. Grove cayó a la lona por primera vez. El estadio explotó. En el segundo minuto, otro gancho. Grove volvió a caer. Nadie entendía qué estaba pasando. El campeón, agotado, intentaba levantarse sin éxito. En el tercer minuto, Maromero lanzó una combinación imposible. Grove cayó por tercera vez. No volvió a levantarse. El árbitro detuvo la pelea. Jorge Maromero Páez era campeón mundial. Tenía 22 años, y lo primero que hizo no fue alzar los brazos. Hizo una maroma perfecta en medio del ring, con el ojo morado, con la boca sangrando. El público lloraba, su tío lloraba. Desde las gradas su abuela gritaba como si él hubiera vuelto a nacer. Esa noche, Jorge se convirtió en el primer campeón mexicano de la FIB. Pudo haber sido el inicio de una dinastía, el comienzo de una carrera legendaria, la transformación en el nuevo Julio César Chávez. Pero no lo fue, porque incluso con un cinturón en la cintura, Maromero seguía siendo el mismo, el niño del circo que entendía que ganar era importante, pero nunca tanto como seguir siendo libre. Y esa elección,
tarde o temprano volvería a ponerse a prueba. Después de ganar el título mundial, llegaron las ofertas. Promotores importantes aparecieron de inmediato. Hablaron de contratos millonarios, de televisión nacional, de peleas en Las Vegas, de fama asegurada. Todo aquello que cualquier boxeador sueña escuchar alguna vez. Pero también llegaron las condiciones. Tenía que entrenar 6 días a la semana. Tenía que dejar el show. Tenía que comportarse como un campeón serio. Tenía que pelear como todos esperaban que peleara un campeón mundial. Maromero escuchó todo con atención. Asintió, firmó el contrato y al día siguiente hizo exactamente lo contrario. Seguir llegando al gimnasio cuando quería. Siguió bailando antes de las peleas. Siguió rapándose el cabello con dibujos ridículos. Siguió siendo un circo ambulante con guantes de boxeo. Los periodistas no entendían nada. Le preguntaban por qué no entrenaba de verdad. ¿Por qué no se tomaba el boxeo en serio ahora que tenía todo para ser una leyenda? Jorge respondía siempre lo mismo. Porque si entreno en serio, dejo de disfrutarlo. Y si dejo de disfrutarlo, ¿para qué estoy aquí? Esa frase explica casi todo. Defendió su título 9 veces. 9. Contra los mejores de la categoría. Troy Dorsey, Steve Cruz, Luis Espinosa. Ganó todas. No porque entrenara como una máquina, sino porque su talento era tan grande que muchas veces le bastaba. En cada pelea, el espectáculo era más importante que la victoria. Una vez entró al ring vestido de monja. Otra vez apareció con traje de novia completo, con velo y ramo de flores. Aquella noche se había casado con su esposa Griselda y decidió celebrarlo sobre el cuadrilátero. El público no sabía si reír o aplaudir. Los puristas del boxeo lo detestaban. Decían que se burlaba del deporte. Los fanáticos lo adoraban. Decían que entendía algo esencial, que la vida es demasiado corta para ser aburrida. Y Maromero seguía ganando, porque incluso sin exigirse al máximo, era mejor que muchos. Pero había un problema que él conocía muy bien. El talento tiene fecha de caducidad. El boxeo no perdona. Si no entrenas, el cuerpo se rompe. Si no te sacrificas, alguien más, con más hambre, termina devorándote. Jorge lo sabía. Todos lo sabían. Y aún así eligió vivir diferente. Cada defensa del título era una victoria y una advertencia al mismo tiempo. Una confirmación de su talento y un recordatorio de que ese camino no duraría para siempre. Pero Maromero no parecía preocupado. Vivía el presente como había aprendido en el circo, función tras función, sin pensar demasiado en lo que vendría después. Y ese después ya estaba acercándose, porque tarde o temprano, el ring siempre cobra su precio. Y la siguiente pelea marcaría un antes y un después que nadie esperaba. El 22 de septiembre de 1990, en Sacramento, California, Jorge Maromero Páez subió al ring en una situación distinta a todas las anteriores. Seguía siendo campeón mundial pluma, con 9 defensas exitosas. Seguía invicto en combates por título. Pero esa noche había tomado una decisión arriesgada. Subió de categoría. Dejó vacante su cinturón pluma y fue en busca de algo más grande. Enfrente estaba Tony López, campeón superpluma de la FIB. Mexicano como él, pero completamente distinto. Tony era disciplinado, metódico, obsesivo, vivía para el boxeo, todo lo que Maromero no era. Desde el inicio, la pelea se sintió diferente. No había ligereza, no había juego. López avanzaba sin descanso, cortando el ring, golpeando con constancia. Maromero intentaba moverse, improvisar, escapar, pero esta vez no bastaba. 12 rounds completos, decisión unánime, victoria clara para Tony López. No fue porque López fuera más talentoso, fue porque entrenó como debía, porque se preparó sin distracciones y porque Maromero entrenó como quiso. Después del combate, los periodistas rodearon a Jorge. Querían una respuesta inmediata, querían arrepentimiento, querían promesas de cambio. Le preguntaron si ahora sí iba a entrenar de verdad, si esta derrota lo haría tomarse el boxeo como debía. Maromero sonrió con el ojo morado y la boca partida. Dijo que no, que si cambiaba dejaría de ser él, y eso no estaba dispuesto a hacerlo. Esa fue la segunda vez que eligió.
Y esta vez perdió algo importante. Pero hay algo que casi nadie menciona sobre esa derrota. Tony López no solo ganó una pelea, representaba una forma de vivir. Era un hombre que no tenía vida fuera del gimnasio, no tenía fiestas, no tenía hobbies, no tenía descanso. Su entrenador lo decía sin pudor: Tony come boxeo, respira boxeo, sueña boxeo. Cuando Maromero escuchó eso, no sintió envidia, sintió lástima. En la conferencia de prensa le hizo una pregunta directa a López. ¿Cómo puedes vivir así? ¿No extrañas disfrutar la vida? López lo miró confundido y respondió que el boxeo era su vida. Exacto, dijo Maromero. Por eso te tengo lástima. La prensa lo destrozó. Dijeron que era arrogante, que no respetaba al rival. Pero no era arrogancia. Eran dos filosofías opuestas chocando de frente. Tony López necesitaba ganar para sentirse bien. Maromero se sentía bien sin importar el resultado. En el vestidor, después de la pelea, la escena fue reveladora. Maromero reía con su equipo, bromeaba, hablaba como si no hubiera perdido nada. Tony López estaba serio, callado, aunque había ganado. Un periodista preguntó a López cómo se sentía tras la victoria. Respondió sin emoción que bien. Luego le preguntaron a Maromero cómo se sentía después de perder. Dijo que igual que siempre, mejor que no haber peleado. Esa diferencia lo explicaba todo. Y aunque aquella noche perdió en las tarjetas, la vida aún tenía preparada para Jorge una prueba mucho más dura. Una que pondría frente a frente su filosofía con la nueva cara del boxeo mundial. La segunda gran revelación en la vida de Maromero Páez llegó en 1994. Julio, Las Vegas, MGM Grand, el escenario más grande posible. Enfrente estaba Oscar de la Hoya, 21 años, medalla de oro olímpica, invicto. El futuro del boxeo ya tenía nombre y rostro. Jorge tenía 28 años, 63 peleas encima. Era el showman más grande del deporte. El título mundial ligero de la OMB estaba vacante. Para muchos, aquella pelea era una formalidad. Todos sabían cómo iba a terminar. De la Hoya era más joven, más rápido, más disciplinado, más hambriento. Representaba todo lo que el boxeo moderno admiraba. Maromero representaba todo lo contrario. En el pesaje, Jorge apareció con un corte de cabello que decía «Viva México» en la nuca. Bailó salsa frente a las cámaras, guiñó un ojo a su rival. De la Hoya no sonrió. Dijo algo que lo definía todo. Es básicamente un payaso, nada más. Para De la Hoya era un insulto, para Maromero un cumplido. Le respondió sin molestarse. Gracias, los payasos hacen feliz a la gente. ¿Tú qué haces? De la Hoya no supo qué decir, porque la verdad era simple. Él hacía boxeo correcto, técnico, eficiente, pero sin alma. Maromero hacía arte con cada movimiento. La noche de la pelea, el MGM estaba lleno, 20,000 personas, cámaras de HBO, el mundo entero mirando. De la Hoya entró primero, música clásica, vestimenta sobria, concentración absoluta. Maromero entró después, mariachi en vivo, sombrero gigante, bailando con animadoras. La pelea duró 39 segundos del segundo round. Un gancho de izquierda limpio, brutal. Maromero cayó de espaldas, no se levantó. Knockout definitivo, humillante para muchos, irrefutable para todos. Los comentaristas dijeron lo obvio, que Maromero ya no tenía nivel, que debía retirarse, que el circo había terminado. Pero nadie entendió lo esencial. Jorge no había peleado esa noche para ganar. Peleó porque le pagaron bien, porque era Las Vegas, porque era el show más grande, porque el circo nunca se detiene. Años después lo confesó sin drama. Dijo que esa noche había sido una de las mejores de su vida, no por la pelea, por todo lo demás. Cenó con su familia, rieron juntos, bailó frente a 20,000 personas, sintió que ya había ganado antes de subir al ring. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber aceptado esa pelea, respondió que no, que ganó más dinero que nunca, que estuvo en el MGM, que bailó, que vivió. Perdió en el marcador, pero desde su forma de medir la vida, volvió a ganar. Y esa manera de ver el mundo lo acompañaría hasta el final, incluso cuando casi nadie más pudiera entenderlo. Para entender a Maromero Páez hay que aceptar algo desde el inicio. Él nunca vio el boxeo como los demás. Para muchos era una carrera,
una escalera que había que subir a cualquier costo. Para Jorge era solo una parte de la vida, nunca el centro de todo. Julio César Chávez entrenaba como un soldado. Se levantaba a las 6 de la mañana sin excepción. Seguía una dieta perfecta. Vivía bajo una disciplina casi militar. Peleó más de 100 veces y perdió muy pocas. Se convirtió en leyenda nacional. Nadie discute su grandeza. Marco Antonio Barrera también lo sacrificó todo. Familia, amigos, vida social. Vivía para el ring. Ganó títulos en varias divisiones. Su nombre quedó grabado en la historia del boxeo mexicano como uno de los más grandes. Maromero era lo opuesto. Entrenaba cuando le daba la gana, comía lo que quería, salía de fiesta, bailaba, reía, disfrutaba. Peleó 99 veces, ganó muchas, perdió varias, empató algunas. Nunca le importó esconder sus derrotas. ¿Perdió peleas? Sí. ¿Le dolió? No como a otros, porque para él el boxeo nunca era el objetivo final, era el medio. El objetivo siempre era vivir, disfrutar, entretener, ser libre. Repetía una frase que muchos tomaban como un eslogan vacío. Decía que no boxeaba para ganar, boxeaba para que la gente fuera feliz. Para él no era una metáfora. Cada vez que subía al ring, su prioridad no era noquear al rival, era lograr que miles de personas olvidaran sus problemas durante unos minutos. Y lo conseguía. En 1995, en una pelea contra José Vida Ramos, apareció vestido de novia, traje blanco completo, velo y ramo de flores. No era una provocación, era una celebración. Esa noche se había casado con Griselda y quiso compartirlo con el público. Perdió esa pelea por decisión dividida, pero nadie recuerda quién ganó. Todos recuerdan al boxeador vestido de novio caminando hacia el ring como si fuera lo más normal del mundo. Eso es lo que muchos analistas nunca entendieron. Decían que desperdició talento, que pudo ser más grande, que si hubiera entrenado con seriedad sería una leyenda indiscutible. Y quizá tenían razón desde el punto de vista técnico. Maromero tenía reflejos que Chávez no tenía, creatividad que Barrera no tenía, carisma que De la Hoya nunca tuvo, pero eligió algo distinto, eligió ser feliz. Esa elección siempre tiene un costo. Perdió dinero, perdió respeto entre los puristas, perdió un lugar junto a los nombres más grandes de la historia, pero pagó ese precio conscientemente, sabiendo exactamente lo que estaba sacrificando. En una entrevista de 1998, un periodista le preguntó si no le dolía que siempre lo compararan con Chávez y saliera perdiendo. Maromero sonrió y respondió que Chávez era más grande, que lo sabía, pero que él era más feliz. Años después, el propio Chávez confesó que esa frase lo hizo pensar. Dijo que ganó más, pero que Maromero disfrutó más. Y esa diferencia, invisible en las estadísticas, es la que explica por qué la historia de Jorge todavía incomoda. Porque pone en duda todo lo que creemos sobre el éxito. Y esa duda apenas estaba comenzando. Y entonces llegó algo que casi nadie esperaba. La tercera gran revelación en la vida de Maromero Páez. El momento en el que perdió todo su dinero. Jorge ganó millones, literalmente millones. Contratos con HBO, peleas en Las Vegas, patrocinios, comerciales, apariciones públicas. En su mejor época llegó a ganar más de $1 millón por pelea. Vivía rodeado de lujos, hoteles caros y gente que decía ser su amiga. Pero a los 40 años no tenía nada. La versión fácil dice que perdió su dinero por ignorante, por firmar contratos sin leer, por confiar en las personas equivocadas. Y sí, todo eso pasó. Maromero nunca leyó un contrato en su vida. Firmaba lo que le ponían enfrente. Decía que su manager se encargaba de todo. Él solo peleaba. El problema fue que el manager robó. Los contadores robaron. Algunos amigos también. Cuando quiso darse cuenta, el dinero ya no estaba. Pero esa explicación no es suficiente. Hay algo más profundo que explica por qué Maromero nunca peleó por dinero, por qué nunca demandó, por qué nunca se llenó de amargura, porque su relación con el dinero era distinta a la de casi todos. La mayoría ve el dinero como seguridad, como protección para el futuro, como algo que debe cuidarse y acumularse. Maromero lo veía como energía en movimiento, algo que llega y se va, como el agua. Él mismo contó una historia que lo explica todo. Después de ganar su primer millón, compró una casa para su abuela, la misma mujer que asistió su parto en el circo. La casa costaba $100,000. No hizo papeles, no firmó contratos, solo le entregó las llaves y le dijo que era suya. 2 años después, la abuela vendió la casa, usó el dinero para ayudar a otros familiares.
No le avisó a Jorge. Cuando los periodistas le preguntaron si estaba enojado, respondió que no, que ganó dinero, que la casa ya no modificaba nada, que desde que la dio, dejó de ser su dinero. Esa forma de pensar fue la que lo llevó a perderlo todo, pero también fue la que le permitió dormir tranquilo cada noche. Maromero entendía algo que pocos entienden. El dinero que retienes por miedo nunca te hace feliz. Solo el dinero que sueltas con alegría tiene valor real. Y él lo soltó siempre. Regalaba dinero a la familia, amigos, incluso a desconocidos. Una noche en Las Vegas salió del MGM con $50,000 en efectivo. Vio a un hombre sin hogar y le dio 1,000. Su manager se enfureció. Le preguntó por qué hacía eso. Jorge respondió que porque lo necesitaba más que él. En 2005, 2 años después de retirarse, Maromero estaba arruinado, sin casa, sin ahorros, viviendo con amigos en la misma ciudad donde había ganado millones. Y fue ahí, rodeado de casinos y excesos, donde encontró algo inesperado: paz. Porque cuando tuvo dinero, no sabía quién lo quería por él y quién por su cartera. Cuando lo perdió todo, solo quedaron los que realmente lo amaban, y no eran tantos como pensaba. Esa revelación no lo destruyó, lo liberó. Y todavía faltaba entender algo más sobre quién era realmente Jorge Páez. En 2007, en Las Vegas, Jorge Maromero Páez tenía 42 años. Ya no era campeón, ya no era millonario, ya no ocupaba portadas. Vivía con lo justo y sin planes grandiosos. Un día, un amigo lo invitó a una reunión de los Testigos de Jehová. Jorge aceptó sin pensar demasiado. No estaba en crisis, no buscaba respuestas urgentes, simplemente fue por curiosidad. Escuchó, preguntó, se quedó hasta el final y volvió. No fue el dogma lo que le llamó la atención, tampoco las reglas ni las normas estrictas. Lo que resonó fue algo más profundo, la idea de comunidad, de servicio, de que la vida podía tener sentido más allá de lo material. Meses después, Jorge se bautizó como Testigo de Jehová. La noticia sorprendió a todos. Los periodistas escribieron titulares exagerados. Dijeron que el showman había encontrado a Dios, que el excampeón se había vuelto religioso. Pero la realidad era más simple y más coherente. Maromero no se convirtió porque hubiera tocado fondo. Se convirtió porque encontró algo que le recordaba al circo. En entrevistas posteriores lo explicó con claridad. Dijo que en los Testigos de Jehová encontró lo mismo que había conocido desde niño: comunidad, propósito, la idea de que uno está en este mundo para servir a otros y no para acumular cosas. Esa conexión lo explicaba todo. En el circo nadie acumulaba. Cada noche era un espectáculo nuevo. Cada función terminaba y al día siguiente se empezaba de cero. No se construía pensando en el futuro, se vivía el presente. Esa mentalidad había marcado toda su vida, en el boxeo, en el dinero y ahora también en la fe. La gente no entendía cómo podía ser feliz sin dinero. Jorge respondía siempre lo mismo: porque el dinero nunca fue lo que me hacía feliz. Cuando le preguntaban, entonces, ¿qué lo hacía feliz?, decía: servir, ayudar, hacer sonreír a alguien, y añadía que eso era gratis. Esa forma de pensar resulta incómoda. En una sociedad basada en el consumo, en la competencia y en la acumulación, su filosofía parece casi una provocación. Sugiere que muchas de las cosas que se nos venden como éxito no lo son. Hoy Maromero predica en Las Vegas como cualquier otro testigo de Jehová. Va de puerta en puerta. A veces lo reconocen. Le preguntan si es él. Sonríe y dice que sí. Luego pregunta si quieren hablar de Dios. Algunos aceptan, otros se ríen, otros cierran la puerta. A él no le importa. Sigue tocando. Un periodista le preguntó una vez si no le daba vergüenza. Había sido campeón mundial y ahora tocaba puertas. Jorge respondió que vergüenza no, que siempre había hecho lo mismo: llevar alegría a la gente, antes en el ring, ahora en sus casas. Para muchos esa respuesta no tiene sentido, pero para él lo explica todo. Y todavía quedaba por ver cómo esa coherencia se reflejaba en la forma en que vivía su presente. Hoy Jorge Maromero Páez tiene 59 años. Vive de manera modesta. No es rico, no es famoso como antes, no aparece en televisión ni encabeza carteles, pero posee algo que muy pocas personas logran tener a lo largo de su vida: coherencia absoluta entre lo que cree y la forma en que vive. Nunca quiso ser el mejor boxeador,
quiso ser feliz. Nunca quiso acumular, quiso compartir. Nunca buscó disciplina extrema ni sacrificio total. Buscó libertad. Y la consiguió, aunque el precio fuera alto. Un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. Perdió el respeto de los puristas del boxeo. Perdió seguridad financiera. Perdió un lugar cómodo en los libros de historia. Pero ganó algo distinto. Vivió cada día como quiso, sin arrepentimientos, sin amargura, sin compararse con nadie. Su hijo, Jorge Páez Jr., conocido como Maromerito, intentó seguir sus pasos. Fue boxeador profesional, ganó varias peleas, perdió otras. Nunca fue campeón mundial. Se retiró en 2021. Cuando le preguntaron qué había aprendido de su padre, respondió algo simple: que el boxeo no lo es todo, que hay vida más allá del ring, que puedes perder peleas y aún así ganar en la vida. Esa es la verdadera herencia de Maromero. No son los títulos, no son los récords, es una forma de ver el mundo. La idea de que el éxito no siempre es lo que te dicen que es, que también se puede elegir un camino distinto, que se puede renunciar a ser el mejor y aún así vivir una vida extraordinaria. Jorge nunca ocultó el costo de sus decisiones. Sabe que su salud no es perfecta, tiene olvidos, lagunas mentales, secuelas normales de tantos golpes recibidos. El boxeo siempre cobra factura. Cuando le preguntan si se arrepiente de haber peleado, responde que no, ni un segundo, que el daño fue parte del precio y que él decidió pagarlo. Su esposa Griselda sigue a su lado después de más de 30 años juntos. Lo cuida, lo acompaña. Cuando le preguntan qué ve en él, responde lo mismo que la gente veía en el ring: alegría genuina, alguien que no finge, alguien que es exactamente quien dice ser. Sus hijos lo respetan, no por los títulos, por la forma en que vive, por la paz con la que enfrenta cada día, por no haber vendido su esencia incluso cuando hubiera sido más fácil. Maromero no vive con nostalgia, no habla del pasado como algo perdido, habla de su vida como una serie de momentos bien vividos, caídas incluidas, porque aprendió desde niño que caer también es parte del espectáculo. Y mientras muchos todavía buscan quiénes son y qué quieren, Jorge parece haberlo sabido desde siempre. No quiso ser el mejor boxeador del mundo, quiso ser fiel a sí mismo, y a su manera, lo logró. La historia de Maromero Páez incomoda, no porque sea triste, sino porque pone en duda muchas ideas que hoy se dan por hechas. Vivimos en una cultura obsesionada con ser el mejor, con rendir más, con sacrificarlo todo en nombre del éxito. Y entonces aparece Maromero Páez, un hombre con talento enorme, con oportunidades reales de ser una leyenda absoluta, y que dijo no. No al sacrificio extremo, no a la disciplina militar, no a vivir únicamente para ser el mejor. La pregunta incómoda surge de inmediato. ¿Se equivocó? La respuesta fácil es decir que sí. Mirar dónde terminó. Sin dinero, sin fama, limpiando pisos. Pero esa respuesta ignora algo esencial. Maromero es feliz. No feliz de apariencia, como en las redes sociales. Feliz de verdad. Con paz interna, sin arrepentimientos. ¿Cuántos campeones mundiales pueden decir lo mismo? Julio César Chávez fue una leyenda absoluta. También tuvo problemas graves de adicción, depresión y conflictos familiares. Él mismo dijo que ganó todo en el ring y perdió todo fuera. Mike Tyson fue el hombre más temido del planeta. Campeón muy joven. Perdió su dinero, fue a prisión y atravesó crisis profundas. Floyd Mayweather ganó todo. Dinero, récords, invicto. Pero admitió no tener amigos reales y no confiar en nadie. Y luego está Maromero. 79 victorias, 14 derrotas. Sin dinero, sin fama actual. Pero en entrevistas recientes dijo algo claro. No cambiaría nada. Vivió exactamente como quiso vivir. La diferencia es brutal. Muchos sacrificaron la vida por la grandeza y hoy cargan arrepentimientos. Maromero sacrificó la grandeza por vivir y no se arrepiente. Eso nos lleva a la pregunta real. ¿Qué es más importante? ¿Ser grande o ser feliz? La sociedad promete que se pueden tener ambas cosas, pero la realidad muestra que casi nunca sucede así. Ser grande exige obsesión, y la obsesión rompe el equilibrio. Sin equilibrio, la felicidad se vuelve imposible. Maromero entendió eso muy joven. Cuando ganó su primer título, vio el camino que tenía delante.
Entrenamiento extremo, sacrificio total, disciplina sin descanso. Y decidió que no valía la pena pagar ese precio. No fue por debilidad, fue por conciencia. Esa decisión lo hizo menos grande en términos deportivos, pero lo hizo más humano. Y ese es su legado incómodo, un espejo que obliga a preguntarnos si el camino que seguimos es realmente nuestro o solo el que nos enseñaron a seguir. Hay una escena que resume toda la historia de Maromero Páez. Ocurrió en 2015, en Las Vegas. Jorge estaba trabajando en una tienda de donas, no como invitado, no como imagen publicitaria. Estaba limpiando mesas, acomodando sillas, haciendo lo que tocaba hacer ese día. Un turista lo reconoció. Se acercó con cautela y le preguntó si era Maromero Páez. Jorge respondió que sí, con una sonrisa tranquila. El turista miró alrededor, confundido. Le preguntó qué hacía ahí. Maromero contestó que estaba trabajando, nada más. El turista insistió. Le recordó que había sido campeón mundial. Jorge respondió que sí. Luego el hombre preguntó si no le daba vergüenza. Maromero miró sin molestia y dijo que alguien tenía que limpiar mesas y que no veía el problema. El turista no dijo nada más. Sacó su teléfono, tomó una foto y la subió a redes sociales. El texto que acompañaba la imagen decía que Maromero había caído, que era triste verlo así. La foto se volvió viral en pocas horas. Miles de comentarios aparecieron. La mayoría expresaba lástima. Decían que así terminaban los que no cuidaban su dinero, que era un final triste para un campeón. Casi nadie se hizo una pregunta básica. Si Maromero se sentía digno de lástima. Días después un periodista lo encontró y le mostró la foto. Le dijo que la gente sentía pena por él. Maromero se rió. Preguntó por qué. El periodista respondió que porque estaba limpiando mesas. Jorge dijo que no entendía el problema, que siempre había sido un trabajador, que el trabajo no le quitaba valor a nadie. Cuando le dijeron que antes había sido campeón mundial, respondió algo que dejó a muchos sin palabras. Dijo que seguía siendo campeón. Campeón de vivir como quería vivir. Esa frase lo explicaba todo. Maromero no cayó. Eligió bajar. Eligió una vida simple, sin presión, sin expectativas ajenas, sin la necesidad de demostrar nada. En una cultura obsesiva por aparentar, por acumular y por impresionar, esa elección resulta casi ofensiva, porque si aceptamos que Maromero tiene razón, entonces hay que cuestionar muchas cosas. ¿Por qué trabajamos sin descanso? ¿Por qué sacrificamos tiempo con la familia? ¿Por qué perseguimos títulos que no siempre nos hacen felices? La respuesta común es que creemos que eso nos dará felicidad. Pero Maromero es una prueba viviente de que no siempre es así. Él tuvo títulos, dinero y reconocimiento, y dice que lo que tiene ahora es mejor. Eso obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Tal vez estamos persiguiendo cosas equivocadas. Tal vez el éxito no es ser el mejor, sino estar en paz. Tal vez la grandeza no está en cuánto acumulas, sino en cuánto disfrutas. La foto que se hizo viral mostraba a un hombre limpiando mesas, pero no mostraba lo esencial. No mostraba a un hombre derrotado. Mostraba a alguien libre. Y esa diferencia es la que casi nadie supo ver. Jorge Maromero Páez no será recordado como el mejor boxeador de su generación. Julio César Chávez fue más grande. Marco Antonio Barrera fue más grande. Óscar de la Hoya fue más grande. Los números, los títulos y los récords así lo dicen. Pero Maromero será recordado como el más libre. Fue el que se atrevió a decir no cuando todos decían sí. El que eligió el show por encima de la gloria. El que entendió que el boxeo era un medio y no un fin. El que vivió exactamente como quiso vivir, sin pedir permiso a nadie. Hoy, con casi 50 años, sigue predicando en Las Vegas. Su salud no es perfecta. Tiene olvidos, lagunas mentales, secuelas claras de la demencia pugilística. Los golpes siempre pasan factura. Cuando le preguntan si se arrepiente de haber boxeado, responde que no, ni un segundo. Dice que el daño era parte del precio y que él aceptó pagarlo, porque disfrutó cada momento. Esa aceptación, esa paz con las consecuencias de sus decisiones, es una forma rara de sabiduría. No la que se aprende en libros de autoayuda, sino la que nace de haber vivido de verdad y no esconderse del resultado. Su esposa Griselda sigue a su lado después de más de 30 años juntos.
Lo cuida, lo acompaña. Cuando le preguntan qué vio en él, responden lo mismo que la gente veía en el ring. Alegría genuina. Alguien que no finge, alguien que es exactamente quien dice ser. Sus hijos lo respetan, no por los títulos, por la forma en que vive, porque les enseñó algo que ningún entrenador puede enseñar, que puedes perder en el marcador y aún así ganar en la vida. Esa es la lección final de Maromero, que el marcador que importa no es el que ven los demás, sino el que ves tú cuando te miras al espejo. Y cuando Jorge se mira, ve a un hombre en paz, un hombre que nunca fue el mejor, pero que vivió mejor que muchos de los mejores. Su historia no inspira en el sentido tradicional, no promete que cualquiera puede ser campeón, propone algo más incómodo, que puedes elegir qué tipo de campeón quieres ser. Puedes ser campeón en el ring o campeón en la vida. Rara vez se puede ser ambas cosas. Maromero eligió la vida, la alegría, la libertad, el show, a costa de la grandeza, del dinero y del respeto de los puristas. ¿Valió la pena? Solo él puede responder. Y cada vez que se lo preguntan hoy, dice lo mismo. No cambiaría nada. Absolutamente nada. Años después de perderlo todo, un promotor lo llamó y le ofreció una pelea de exhibición en Las Vegas. $200,000 garantizados. Dinero que necesitaba. Dinero fácil. Maromero dijo que no. Explicó que ya no peleaba por dinero, que si no era por amor, no lo hacía. Y colgó. Esa decisión resume toda su vida. Un hombre que necesita dinero, rechazando una fortuna no por orgullo ni arrogancia, sino por coherencia. Porque entendió que cuando empiezas a hacer cosas solo por dinero, pierdes lo único que no se puede comprar. Maromero vivió como acróbata de circo, sin red de seguridad, sin miedo a caer. Cayó muchas veces, en el ring y en la vida, pero siempre se levantó sonriendo, porque aprendió desde niño que la caída también es parte del espectáculo. Y en un mundo donde casi todos venden su libertad por un poco de éxito temporal, esa elección sigue siendo profundamente revolucionaria. Jorge Páez nunca fue lo que el mundo quería que fuera. Nunca siguió el guión que escribieron para él. Mientras todos esperaban al campeón perfecto, al guerrero implacable, al hombre que lo sacrificaría todo por la gloria, él eligió bailar, eligió reír, eligió ser libre. Y por esa elección pagó un precio alto. Perdió títulos que pudo haber conservado, perdió millones que pudo haber guardado. Perdió el respeto de quienes creían que la grandeza solo llega a través del sufrimiento y la disciplina absoluta. Pero aquí está la verdad que incomoda. Jorge Páez durmió tranquilo toda su vida, mientras otros campeones murieron destrozados, adictos, arruinados por perseguir una gloria que nunca lo satisfizo. Él encontró paz, no en la fama, no en el dinero, no en los cinturones, sino en la libertad de ser exactamente quien siempre quiso ser. A los 59 años predica en las calles de Las Vegas. Y muchos se ríen, muchos lo lamentan, muchos dicen que desperdició su talento. Pero la pregunta es, ¿quién entiende realmente lo que es el éxito? ¿El hombre que lo ganó todo y perdió la paz? ¿O el hombre que eligió la paz y dejó ir todo lo demás? La historia de Jorge Páez no es sobre boxeo, es sobre elecciones, es sobre lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no. Es sobre saber cuándo la gloria que todos persiguen no vale el precio que te exige, y es sobre tener el coraje suficiente para decirle no al mundo entero y sí a ti mismo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Jorge Páez desperdició su talento o que fue más inteligente que todos? Si fueras tú, ¿habrías hecho lo mismo o habrías perseguido la grandeza hasta el final? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero leer cada opinión, cada reflexión, porque esta es una de esas historias que dividen opiniones y hacen pensar sobre lo que realmente importa en la vida. Si esta historia te hizo cuestionar tus propias elecciones, si te hizo pensar en el precio de la fama y el valor de la libertad, entonces suscríbete al canal. Aquí contamos historias que van más allá de los títulos y los trofeos. Historias de personas que eligieron caminos diferentes, que desafiaron lo que todos esperaban de ellas, que pagaron precios altos por ser fieles a sí mismas. Activa la campana de notificaciones porque pronto traeré más historias como esta. Historias de campeones que nadie entendió. Historias de decisiones que cambiaron destinos. Historias que te harán cuestionar todo lo que piensas sobre el éxito. Gracias por quedarte hasta el final.
Gracias por darle una oportunidad a una historia diferente. Y recuerda, no todos los campeones llevan cinturones. Algunos llevan la libertad de ser quienes realmente son. Hasta el próximo video.